Bien, bien, un placer conocerlo. No, igualmente, hermano. Cada vez que vamos a hacer algo con Cami, siempre hay un problema, algo, una Eso me estaba buca. contando, Sí, la otra vez tuvimos eso me muchas estaba vainas. contando, sí. Pero bueno, listo, ya creo que está funcionando todo, parece ser. Perfecto, hermano. Entonces, bueno, creo que ahí ya estamos al aire, ¿cierto? Sí, ya me confirman por acá que estamos al aire. Este, bueno, si a Julio César le parece bien, esperamos un ratito mientras la gente va entrando. Hágale, 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 Listo, hágale. yo voy acá cerrando cosas. Bueno, bueno. Bueno, entonces, bueno, antes que nada, bienvenidas las personas todas que están entrando a nuestro encuentro de hoy, el 14º Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Hoy nos acompaña nada menos y nada más que un ilustrador, caricaturista, humorista gráfico, hoy líder de opinión, ¿no? Quizás sea el caricaturista que actualmente es más conocido, influyente en Colombia, y para nosotros es un verdadero lujo, un verdadero placer saludar a Julio César González, mejor y mucho más conocido como Matador. Entonces, bueno, Bueno, muchísimas gracias, Matador, por acompañarnos esta tarde. De verdad es un placer grandísimo. bueno, no, un saludo a todos ustedes, a las personas que nos están viendo, en especialmente a Cami que está tras Tras bambalinas, y no, bambalinas. muchas gracias por la invitación a hablar sobre libros para niños y todo este tópico. Bueno, efectivamente ese es el motivo que nos reúne hoy, que es la presentación en este festival de libros, de dos libros que Matador ilustró hace unos años, el primero en 2016 y el segundo en 2018, publicados por nuestro sello, por Panamericana Editorial. Eh, entonces, bueno, la presentación efectivamente irá sobre los libros, charlaremos sobre la autoría de los libros, la ilustración de Matador. Pero yo quisiera empezar, Julio César, por preguntarle cómo se dio, yo sé que el libro salió ya hace unos años, pero quisiera que para los nuevos lectores y los de atrás también, nos contara cómo se dio esta iniciativa, este proyecto que se dio con Andrés Sarmiento, eh, cómo lo convencen o cómo se convence de su merced de ilustrar estos dos libros para niños, que es una faceta bastante poco frecuente, ¿no? Creo que tengo entendido que fue su primera colaboración en libros para niños, ¿no? Lo conocemos ampliamente por ser un caricaturista de opinión, ¿no? Y un humorista gráfico, pero esta faceta, ¿cómo se dio? ¿Cómo arranca y cómo empieza este proyecto? Bueno, en el 2015, no, 2015-2016, eh, Andrés Sarmiento me propone a mí en una feria del libro que él tenía unos textos para, para un libro infantil, y en ese momento él era editor de los libros de Daniel Samper Pisano. Entonces me propuso, bueno, yo le di vueltas a la idea. Yo jamás en mi vida había dibujado para niños, nunca había ilustrado un libro infantil. Y casualmente mi hijo menor tenía en ese momento 2 años, entonces yo creo que eso me sirvió de pronto de catarsis para, para hacer algo pensando en mi hijo, y no sé, yo creo que resultó.
bonito. Yo venía de ilustrar unas vainas terriblemente eróticas en Soho. Eh, la gente ya me conocía por las caricaturas en el periódico, en el Tiempo, pero nunca, como vos decís, esto es una nueva faceta ya como ilustrador de libros infantiles. Ok. Bueno, Andrés Sarmiento Villamizar es el autor de los textos, ¿no? Es decir, Sí, del texto escrito, digamos. Su merced ilustra el libro, pero yo supe por ahí, vi en una entrevista que le hacían a Andrés, que a partir de que se ilustró el libro, él quiso cambiar bastantes cosas, ¿no? Es decir, casi que se convirtió en una coautoría ilustrador-autor. Eh, yo quisiera preguntarle sobre eso porque me causó cierta inquietud que Andrés, pues, digamos, hubiera decidido cambiar parte de los textos ya después de haberse ilustrado el libro. es que la cuestión aquí es como si fuese un matrimonio y el hijo ve, el libro fuese un hijo de los dos. Entonces es un reto empezar a dibujar a partir de las ideas de otra persona. Cómo imaginarse todo ese universo que él creó, todos esos animales del primer libro que fue Baba YouTube. Y el segundo de pronto ya fue más fácil porque ya teníamos como todo ya planeado. Pero sí, entonces era acomodar un poco la visión de los dos. Entonces él hizo algunos cambios al texto. Pero realmente ya cuando cobran vida, ya cuando uno los ve, no en las estanterías, sino en las manos de los niños o de las personas, es ahí donde realmente uno comprueba si el libro les llega o les toca las fibras a los lectores, que realmente ese es el meollo del asunto. Y ilustrar para niños y escribir para niños es una vaina, yo creo que tremendamente terrible, porque los niños, recalcando, son terriblemente honestos. Y a un niño le gusta o no le gusta un libro y punto. No es como muchos adultos que uno se los encuentra y dice, no, me encantó tu libro, ala, lo voy a comprar y mentira, no le gustó. Entonces los niños sí no se andan con huevonadas ni nada de eso. Es cierto, es cierto. Sí, hace poco estábamos compartiendo con un compañero, hablando de, bueno, de ensayos de un autor, Walter Benjamin, que hablaba sobre, que nos encontramos con unos ensayos suyos sobre libros infantiles, cosa rara también, eh, y hablaba de eso, como de la exigencia del público infantil. De acuerdo. Bueno, pues Baba YouTube, que es este libro del que su merced acaba de hablar, Entonces, eh, es efectivamente el primero que se publicó. Y también leyendo alguna entrevista de Andrés Sarmiento, él dice que el libro parte de dos cosas: un par de hechos populares, uno que rescata que se rescató de la cultura ticuna, que es que es más falso que la sonrisa de un jaguar, y pues el popular lágrimas lágrimas de de cocodrilo. cocodrilo. Exactamente. Entonces, yo, vamos que cuando me acerqué al libro, pensaba en que el libro es un poco la inversión de el sentido normal, coloquial, como convencional de esos dos dichos, porque la cocodrilo esta, que es baba, ¿no? De ahí la palabra babilla, que en ticuna, decía también Andrés, significa cocodrilo, y utu significa jaguar para los futuros lectores. Mm, yo entendía un poco el libro como esa inversión de los sentidos, del sentido natural de los dos dichos, que uno tiene que ver con fingir compasión, ¿no? Fingir eh, empatía, las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Y el otro, la falsa sonrisa del jaguar, pues que es la evidencia de un peligro, pero que tiene aspecto de cosa bonita, ¿no? Entonces yo quería preguntarle
cómo se da esa inversión y cómo se representa a nivel gráfico. Porque claro, la babilla, la cocodrilo, es genuinamente feliz, ¿no? Y por eso sonríe siempre y no sabe llorar, no puede llorar, se le dificulta llorar. Y Utu es genuinamente triste, ¿no? Porque sus padres son raptados y demás. Entonces quería preguntarle sobre eso. Bueno, Utu tiene una bronca con el mundo y es porque desde, como su merced dice, eh, le raptaron a los papás desde que estaba muy pequeño. Pero este par de cosas, el no poder llorar por parte de la cocodrila y el no poder reír por parte del jaguar, solo se logran entablando una amistad, que es lo que me parece más bonito, que realmente siendo diametralmente opuestos, los dos en su caminar por la historia del libro, encuentran que a través de la amistad se pueden aprender muchas cosas del otro. Entonces, eso es chévere y yo creo que es, hoy en día que hablamos de la polarización, que es una palabra que no me gusta nada, yo creo que es, en este libro se podría encontrar eso, el hecho de ver, no, así uno no comparta todo de una persona, pero el solo hecho de tener alguna visión de vida que los una, yo creo que hace que la persona se acerque o uno se acerque a ellos. Pero, pero el libro muestra eso, a través de la amistad se logra que ambos personajes crezcan de manera emocional. Entonces eso es lo más bonito de la historia. A través de la amistad se logra todo esto. Yo, de acuerdo, Matador, yo también tenía como esa inquietud de preguntarle justamente eso, pero ya voy a eso. Porque dices, Merced, digamos, esa amistad afianza un poco lo emocional, ¿no? Yo creo que es un libro, justamente, eh, que en el que se da una inversión de los valores de lo convencionalmente correcto, si se quiere de alguna manera, a nivel emocional. ¿Por qué? Lo pienso así, no sé, digamos que es mi lectura, ¿no? Y lo hablo un poco como desde del lector externo. Porque no llorar, ¿no? Yo creo que la cocodrila lo que está buscando y Utu le ayuda a eso y buscan de todas las formas posibles de que ella llore y no se le da. Lo mismo pasa con Utu, que buscan de todas las maneras posibles que sonría y tampoco. Y solo se da efectivamente, como su merced dice, cuando entablan esa amistad, cuando se hacen amigos. Mm, Detrás de eso hay un gesto que yo percibo y es que no llorar es un poco decir lo que se dice normalmente, como no, pero no llore, ¿no? Pero ¿para qué llora? ¿Pero por qué llora? Y lo que busca el libro es lo contrario, ¿no? Que la cocodrila llore, ¿no? Y que el serio, que Utu se ría. Entonces, me parece que ese valor emocional entre los dos es un poco el centro que, se, que, se, que se trabaja en el libro, es un poco el centro de toda la historia que se consolida en la amistad. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué importancia, su merced es padre, el libro está dedicado también a Sara y a Mateo, sus hijos, ¿qué importancia tiene para usted como ilustrador de un libro para niños y en general como creador, como artista, eh, cultivar la sensibilidad de forma temprana en un niño? Porque lo que quiero decir es, el libro efectivamente lo que está haciendo es cultivar unas sensibilidades que ni Baba tiene ni Utu tiene por determinadas condiciones. Entonces, me gustaría que nos contara al respecto. Yo creo que la parte más bonita es que es transgresor en ese tipo de vainas, porque yo fui criado en una cultura en la cual uno de hombre, yo creo que por eso me identifico tanto con el jaguar, uno de hombre tenía que ser una persona recia, eh, la gente le decía, o no lloren, o no sea marica, eh, o el otro lado, no se ría que esto es serio. Entonces a mí me parece que el hecho
de voltear esos códigos, hacerlos más humanos. Yo creo que eso hay que empezar a enseñárselo a las nuevas generaciones. ¿Me explico? Yo fui criado así, no llore, hay que ser varón, hay que ser hombre, hay que ser un berraco. Eh, lo asociaban a uno con no llore, no sea niña. Y lo mismo, el hecho de reírse en situaciones de pronto muy, muy, muy serias. Entonces eso transgredía, entonces no se ría, que esto es serio. Póngase juicioso ante la vida. Entonces yo creo que no, yo creo que hay que romper con eso. Lo mismo pasaba con los castigos corporales. A uno de niño lo castigaban y le daban rejo. Hoy en día no. Entonces hay que cambiar ese tipo de vainas. Entonces, no necesariamente por el hecho de un hombre llorar, quiere decir que es una persona débil. Y eso cuesta mucho trabajo comprenderlo. A mis 51 años me cuesta, pero el libro trata, yo creo que de eso, de, de sentir lo que esté pasando y no sentirnos culpables por si lloramos o reímos, porque eso hace parte de la vida, esa es la tragicomedia de la vida. Yo creo que esa sí, sí, de acuerdo. El libro es efectivamente un libro sobre la sensibilidad, sobre la emoción, las emociones. Y bueno, esto no quiero spoilear el final para los nuevos lectores, porque pues el libro lleva fuera 4 años y seguramente encontrará nuevos lectores, así lo esperamos, porque yo creo que es un libro que vale mucho la pena, muy inteligentemente construido además entre ustedes dos. Pero eh, la tristeza de Baba, perdón, de Utu, como le decía ahorita, es una tristeza genuina, ¿no? Y ahí hay un componente fuerte que también está, de hecho está mucho más presente, mucho más fuerte, más enfático en Siminoa, que es el segundo libro, eh, que es que sus padres fueron raptados, ¿no? Es un libro para niños, pues es un libro que tiene una cosa muy trágica ahí detrás con respecto a Utu, es que sus padres fueron raptados, los jaguares, y llevados a un circo y nunca los volvió a ver y a raíz de eso vive muy amargado y muy triste y no la sonrisa nunca volvió a dársele. En un animal, se dice en el cuento, pues que parece tener una sonrisa natural, ¿no? La forma de la cara del jaguar. Ajá. Entonces, y la frustración, perdón, y la alegría en Baba se dice en las primeras páginas, pues que está muy feliz, que vive tranquila en la laguna, si no estoy mal, eh, en el Amazonas, y termina por buscarse el sentimiento que tiene uno y que caracteriza a uno, termina por buscarse en el otro, ¿no? Por la imposibilidad Ajá. que empieza. Entonces, en ese sentido, la transformación es un intercambio, ¿no? Un intercambio también, es decir, otro ir a contracorriente. No está bien que llore, al contrario, hay que buscar que llore. No está bien que se ría de esto, eh, es importante que se ría y que logre. Y se da únicamente cuando, es decir, Baba logra ayudar a Utu y asimismo, en el momento en que logra ayudar a Utu, es Utu quien la ayuda a ella eh, a poder eh, llorar. Entonces, mmm, yo quisiera preguntarle a su merced otra vez con respecto a, ya no tanto al libro en particular, sino en general a sus construcciones con respecto a esa inversión, porque claro, invertir los valores es una cosa peligrosa, ¿no? Porque muchas veces no se entiende el gesto. Y ya en su trabajo para adultos lo hace frecuentemente, ¿no? Y la gente no lo entiende. Hoy yo estaba escuchándolo a su merced en el programa de Samana y al finalizar el programa a su merced le decía a Vicky, Dávila, bueno, pues por la polémica esta, tómelo con humor. Y entonces ella le contestó algo como, "Mm, no, no, esto no es de chistes". Entonces, yo pensaba en el gran poeta Nicanor Parra que decía que la verdadera seriedad es siempre cómica. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cómo construir ese humor? Porque además, el libro es medio trágico, medio feliz, pero también hay una cosa humorística ahí dentro. ¿Cómo se construye ese humor en un libro para niños? Porque el humor para un niño, pues claramente no es tan directo como para un adulto. Pero los niños tienen una vaina y es la espontaneidad.
el niño, como los niños, como dice Serrat, a medida que van creciendo, la sociedad les va diciendo, eso no se toca, eso no hay que hacerlo. Entonces, una serie de imposiciones. Pero el niño, por sí es espontáneo, ¿sí me entiende? La vida es espontánea, es florecer. Y la risa, como dicen, es un remedio infalible. Sino que el poder de la risa es que la risa la gente le tiene miedo, no porque revele, sino porque desenmascara. Entonces los poderosos o la gente que tiene son muy serios y se toman a sí mismos como los reyes del mundo. Un humorista los desbarata y los baja a sus justas proporciones humanas. Entonces, cuando uno hace una caricatura de un personaje público que todo el mundo admira y que uno lo baja a lo que es un pequeño ser con poder, entonces la gente, eso rompe con las creencias de la gente. Entonces, en los niños es muy bacano porque el niño explota en una carcajada, independientemente si está en un funeral o si está en algo que realmente es serio. Y eso me parece muy bonito, el hecho de transgredir esos espacios de seriedad. Y lo mismo pasa en las redes sociales. Supongamos lo que yo hablaba esta mañana con Vicky era eso. A mí todos los días, a toda hora, mmm, por las posiciones políticas de mis caricaturas o por lo que reflejan, me he hecho, yo creo que millones de enemigos, millones de malquerientes y, y millones de ataques. Entonces, ante eso, lo único que me queda es reírme de mí mismo. Entonces, incluso mandan memes y mandan cosas y yo me burlo de ese tipo de cosas. Entonces, es una forma como de no tomarme en serio lo que para alguien podría ser una agresión. Para mí es un totearme de la risa, porque es un arma que yo aprendí como a manejar para tolerar tanta agresión. Obviamente hay de agresiones a agresiones, pero las redes sociales hay que tomárselas con humor y entender que muchas de las personas que hacen eso se descargan toda su frustración en 240 caracteres, o en una imagen, o en un meme. Y eso hace parte de la vida. Entonces, no hay que tomarse la vida en serio porque de todas maneras de ya vamos a salir muertos. Entonces, ¿para qué? Sí, sin duda. Bueno, con respecto, bueno, bueno, ya no hablemos más de Baba y YouTube, pasemos, yo creo, si le parece bien, a Siminoa. Siminoa, bueno, otra cosa que leí por ahí, pues chismoseando, haciendo la tarea. Eso está muy Acá bien. está. La segunda parte es un poco porque bueno, vi que se planeaba ser una trilogía que se llamaría Trilogía Colombia. Uno, Baba YouTube, dos, Siminoa y un tercer futuro libro. Aprovecho, esto es un paréntesis para ya volver sobre los libros, para preguntarle si está en ciernes una tercera parte o son los dos volúmenes No, y no, ya. no, no. La idea con Enrique Rojo, con Andrés, Uh-huh. es desarrollar otro libro. Bueno, se nos vino la pandemia y yo creo que eso de pronto retrasa un poco el tercer y último libro de esta trilogía, que tiene que ver mucho con los animales autóctonos, colombianos, porque los cuentos de niños casi siempre son el león, la jirafa, animales que no son de estas tierras. Entonces, eso me parece también bonito, rescatar a los animales y dar un mensaje de pronto ecológico, un mensaje sobre la importancia del agua, de la naturaleza, que se hacen más visibles en este segundo libro. Pero sí, sí, el tercer libro viene. Bueno, lo esperamos entonces con ansias. Efectivamente, lo que usted está diciendo del rescate,
de la fauna colombiana de los Andes está también muy presente en estos dos, ¿no? Es decir, Baba Yutu está un jaguar, ¿no? Está, bueno, la cocodrilo, Es- los micos araña, o sea, parte de la fauna muy propia de los Andes, de Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que, ajá, y se enfatiza en Siminoa. Hay una parte en que pues, se describe cuáles son los animales, ¿no? Y están como uno, el entorno, digamos, el espacio donde se desarrolla, que es la Amazonia, pero los animales que se enumeran, pues están claramente rescatando lo que su merced dice, la fauna colombiana, ¿no? ajá. Yo lo tenía por acá. Espérenme, leo un poquitito. Dice. Ya se me perdió. Bueno, están el búho, está lo mismo, los micos, los simios araña, está el ojo de anteojos, ¿no? No Sí, es el ojo de anteojos que es completamente característico de los Andes colombianos, ¿no? Entonces, está el esa lectura ya está cóndor, muy está ahí. el cóndor, el venado, las serpientes, el chigüiro, Gracias. sí, está el pato, hay muchos Exactamente, por ahí libros. está, ¿no? El páramo, este está, el simino, Baba Yutu está en la Amazonia, este está en los páramos, ¿no? Esta es Ajá. una de las ilustraciones, el espíritu del páramo, que más adelante pues, vamos a hablar De de esto. la mapalina se llama Exactamente, la. sí, señor. Bueno, este libro, bueno, va de un osito de anteojos, como ya dije, y es la historia de él y un amigo suyo, Sim, que es un búho que de repente le cae encima. El libro Ajá. arranca contando la historia del, del, del oso, y es un oso de anteojos y por lo tanto se le asocia la idea de que es un oso lector, ¿no? Es un oso muy, muy buen lector. Sí, Dice, aunque vivía con otros animales, Simon. pasaba más tiempo en compañía de sus libros y, digamos, por ejemplo, esta ilustración linda que está como él compartiendo la lectura con sus amigos animales o más bien con sus no amigos animales, porque resulta que a él lo desprecian por esta bueno, por lento y por grande, pero también por sus ocupaciones, ¿no? Porque le Por ser interesa la nerd, lectura, por ser por un ser un nerd. nerd, exactamente. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, ese rechazo, esa burla hacia el gran lector, encima el oso es un oso compasivo, generoso, no compañerista, es el que termina por rescatar a Sim. Eh, Hay también como una reivindicación del nerd, ¿no? Y ahora más que nunca que se ha dado tanto el debate sobre el bullying y sobre la presión social sobre los niños y sobre los jóvenes y sobre todo el mundo, yo quisiera preguntarle de nuevo sobre ese padre de niños jóvenes, pequeñito y la chica es más grande, ¿cuál es la importancia hoy en un mundo hiperglobalizado, en un mundo, ¿no? De la lectura en la infancia, Matador? No, es fundamental, es fundamental. Yo creo que, y muchas veces cuando hablo con chicos o con niños o con papás, yo les digo que lo primero que tienen que hacer es quitarle todo lo que sea electrónico. Yo veo que los padres de hoy en día, para que el chino no joda, le sueltan una tableta, le sueltan un celular. Y yo entiendo, pero esa no es la forma. Yo creo que los niños primero se tienen que acercar a los libros. Los niños tienen que pintar, los niños tienen que jugar en la calle, tienen que jugar con sus juguetes, porque eso realmente es lo que incentiva la imaginación y la creatividad. Entonces, en mi propia experiencia, yo me, yo sé cuando a mi hijo, cuando estaba más pequeño, alguien le soltaba un celular o una tableta porque la casa se quedaba en silencio.
No, hay que dejarlos, hay que abrirle un espacio grande para que ellos sean niños. Ya llegarán los videojuegos y ese tipo de cosas y uno tiene que estar como adulto controlando este tipo de vainas, pero la lectura es fundamental en la primera infancia y hasta que uno se muera, 99, 100 años, hay que seguir leyendo, porque realmente la creatividad se gesta en la lectura y se gesta en el relato oral también, no de otra manera, no de las pantallas. Las pantallas es otra información. Bien, gracias por esa idea más valiosa. Pues, digamos, es un momento muy oportuno para hablar de eso. De todas formas, es difícil porque uno tiene un montón de cosas para preguntarle a usted y Pregunte, hermano, ahora ponernos. nos quedamos aquí hasta las 7. Ese es el problema, que no tenemos tanto tiempo. Pero yo quisiera preguntarle algo al respecto. Ese personaje que es Oso que usted construyó con Andrés, con Enrique Rojo, eh, digamos que se arranca por presentar una escena un poco de bullying, ¿no? Hay una escena chistosísima además, por descabellada, que una paloma le hace zancadilla a un oso, ¿no? Es decir, una incoherencia, digamos, de la verosimilitud de un libro infantil, ¿no? Paloma Eh, Valencia, Paloma Valencia. Ya, yo creo como ella que no lee muchos libros, como ella no lee muchos libros, entonces ella hace mucho bullying también. Pero bueno, yo hay que mandarle este libro a Paloma Valencia para que, al y al, ojalá lo lea. y al Centro Democrático. Yo, No, ellos no van a ferias de libros, ellos van a ferias equinas, de ferias porcinas y todo eso, pero bueno, se les quiere y se les respeta. sí. Bueno, con respecto a eso, y justamente como un gesto eh, político, si se quiere, o digamos de crítica, el oso es rechazado por nerd, ¿no? El oso es rechazado por su gran afiliación a los libros y eso pues lo encuentra y se pone lento y se pone, pues es naturalmente lento, no es que la lectura lo vuelva lento y gordo, sino que es su naturaleza, ¿no? Encuentra entonces, Como Duque, es gordo y lento, pero no tiene la culpa. seguramente. La pregunta es la siguiente, Matador. Hay, hay cierta tendencia ahora, en estos días estuve como revisando el tema, a un anti-intelectualismo, ¿no? A una cosa de criticar al nerd, al friki, al que lee, al que se interesa, al que pregunta, al que critica, ¿no? Al que está interesado en ver qué fue lo que pasó en, no sé, en cualquier polémica, no sé, de cualquier tipo, digamos. Y por otro lado está el que dice estudian vagos, pero ese estudian vagos no, hablando a propósito, es una contradicción contra ese anti-intelectualismo, ¿no? Este oso se da también desde muy chiquitos, ¿no? A los niños les hacen bullying por muchas de estos intereses primarios que tienen y sigue siendo así después. ¿Cómo se puede llevar, sobrellevar esa condición, esas conductas en un niño a partir de la creación artística, del arte, de esto que se está haciendo aquí con Enrique Rojo? Bueno, cuando le estén haciendo bullying a un niño nerd, usted debe cargar en su billetera la foto de los creadores de Google, la foto de Bill Gates, la foto del dueño de Amazon. Las personas más ricas del mundo son nerds. La gente que realmente está llevando a la humanidad a buscar unas salidas importantes e inteligentes son los nerds. Es la gente que realmente pone toda su creatividad y su mente a solucionar ideas que la demás gente no ve. Entonces hay un movimiento más o menos, yo diría que más o menos ejem, ejemplarizado por Donald Trump, que es regodearse en el hecho de ser bruto. Bueno, yo soy bruto, hijo de madre, Exacto, es el anti-intelectualismo. y tengo poder y me vale verga todo y el inteligente lo matonea. Pero realmente es una estupidez. Pero realmente los que terminan imponiéndose
Es la gente inteligente, la gente que lee. Entonces, y quedan como unos trogloditas y yo creo que realmente ese tipo de vainas, yo creo que ya estamos hasta la coronilla con Donald Trump. Esperemos que pierda, porque realmente es el típico matoneador, el machito de barrio, pero que en el fondo es un tonto. El hecho de que tengan poder o el hecho de que tengan dinero no los hace más inteligentes. Yo creo que está en la humildad y lo que yo le inculco a mis hijos es sean unas buenas personas, independientemente de lo que sean en la vida. Sean unas buenas personas para la sociedad y punto. De acuerdo. Bueno, viendo su trayectoria, entrevistas que le habían hecho antes, hemos estado recientemente invitado por un montón de gente, pero entre esos por Martín de Francisco hace poquito. eh, por ahí estuve escuchando también una invitación no mentiras, es una charla con Daniel Sanpero Espina a propósito del especial que hicieron de Kino. En alguna entrevista usted también había hablado de Kino, de la influencia de Kino y de varios caricaturistas que para usted fueron muy importantes, muy influyentes en su carrera. Eh, y Daniel Samper menciona que alguna vez en alguna charla con usted le preguntó que en qué momento el humor debe ser tierno, debe ser, eh, digamos, bondadoso. Esa pregunta y menciona eso así nomás para hablar de si es posible, si todo cabe dentro del chiste, dentro de la burla, si cualquier tema es susceptible de ser caricaturizado, etcétera, pero creo que nunca menciona o no lo escuché cuál fue su respuesta a esa pregunta. Entonces yo quisiera reproducírsela aquí. ¿En qué momento el humor debe ser tierno, Matador? Bueno, la ternura en el humor es un arma cortopunzante tremenda porque va directamente al alma. Por eso es que Mafalda, volviendo a hablar del gran trabajo de Quino, Mafalda es tremendamente punzante porque detrás de esa ternura de esos niños se esconde un mensaje potente a toda la sociedad y a una crítica al mundo. Entonces, es como un regalo, es como un veneno envuelto en un papel de regalo muy lindo, pero todo tema se puede tratar con humor, incluso los temas más terribles. A mí me ha tocado ilustrar, hacer caricaturas sobre violaciones, sobre masacres, sobre feminicidios, pero usted tiene que manejarlos con un humor, con una crítica que sea, que sea amable con las víctimas. Si es un humor ya pasado, ya ese tipo de vainas no generan risa y no generan indignación. Pero uno se Claro. puede reír absolutamente de todo. La cuestión es que estamos en tiempos de lo políticamente correcto y entonces, estamos en la tiranía de las minorías. O sea, toda persona se puede sentir vulnerada por cualquier chiste y lo entutelan y lo friegan y le mandan a decir cosas. Pero me parece que el día que nos dejemos de burlar de todo ese día, empezamos a morir por dentro. Así es, sin duda. Bueno, volviendo un poquito al libro, a Sin Minoa, este libro, como habíamos dicho al principio, tiene como un tinte más crítico, ¿no? Es, por supuesto, un rescate de la fauna, de la ecología, pero plantea cosas que son debates de fondo y de forma en la política actual, en las grandes esferas, digamos, los que rigen los destinos, pero están presentes en un libro infantil como este, también que me parece que busca, si bien el otro, o sea, este por un lado es un poco la reivindicación de lo emocional y este un poco la reivindicación de lo friki, de lo intelectual, ¿no? El oso termina siendo el héroe, etcétera, que son cosas que parecen, en principio se suelen poner como encontradas, pero realmente no es así. A lo que voy es que hay una parte en que cae Sim, ¿no? Sim es el búho y cae de repente en pleno momento en que le están haciendo bullying al oso
cae de repente Sim, porque está Sim, y está escapando, se cuenta que está escapando de los buscadores de oro. Está ambientado en un páramo. Este libro se publicó en 2018, ¿no? Ajá. Eh, y además, estos buscadores de oro son unos dinosaurios que se representan genialmente como unas máquinas que están destrozando todo a su paso, que acabaron con los animales, que los desplazaron, ¿no? Es esta la ilustración bellísima. Es decir, son temas muy actuales, ¿no? Acabamos de pensarnos en Santurbán. De hecho, curiosamente, Andrés Sarmiento es Sí, norsantandereano, ¿no? ajá. Entonces, ¿cuál es la importancia, Matador, para usted? Otra vez le pregunto, de abogar por la vida y de abogar por la ecología en un momento como este. ¿Se puede, pues? Bueno, yo creo es que el ser humano es tremendamente inteligente y tremendamente estúpido al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Somos la única raza que destruimos nuestro propio hábitat. Imagínense una vaina tan importantísima de la vida depende del agua. Y lo que iba a pasar en el páramo de Santurbán era que en el gobierno de Álvaro Uribe se negociaron esos títulos mineros con una multinacional. No, con otro tipo y él la vendió a una multinacional. Mire eso. Entonces, bueno, este es un llamado a defender los páramos. Miren, Colombia es riquísima en páramos y en fuentes de agua y no hacemos sino acabarlas. Entonces yo creo que las nuevas generaciones tienen que estar, y yo veo en los muchachos, en los jóvenes, ese ánimo de reciclar, ese ánimo de cambiar el chip que tuvimos durante mucho tiempo, que era consumir. Yo creo que si no cambiamos de modelo económico, realmente terminamos, no con el planeta, realmente el planeta se puede sacudir de nosotros como un perro sacude las pulgas. El planeta, mire, en esta pandemia, en menos de 4 meses, ya muchas especies, cuando los seres humanos estamos encerrados, ya los animales salían a las calles, ¿sí me entienden? Toda la recuperación de la tierra sin nosotros sería una maravilla. Que realmente el virus es el ser humano en este sentido. Pero bueno, es una enseñanza para los jóvenes y para los adultos que se acerquen a este par de libros. Y además hay también todo lo que cohesiona estas dos historias es la amistad. En este segundo libro, la amistad para afrontar el tema de los humanos que acaban con el páramo. De acuerdo. Y fruto de esa amistad, que es que Sim libera al oso, los animales también, los animales que han sido cautivos, ¿no? Que uno puede leer esto, es decir, gran parte de la literatura, creo yo, para niños se puede leer para adultos, pero perfectamente y merece un análisis mucho más serio del que se le da. Eh, los animales son liberados, ¿no? Y Noah, pues bueno, tiene un desenlace ahí que no quiero contar. El caso es que esos animales empiezan a buscar la reivindicación y buscar cuidar su territorio y se enfrentan a los humanos finalmente, ¿no? Esta Ajá, metáfora, pues bueno, si bien no es nueva, pues se ha hecho, no sé, pienso de la rebelión en la granja Orwell, ¿no? ajá. Se arman un combo, ¿no? Se rebelan por el cerdo sabio, se rebelan, ¿no? Sacan a los humanos y montan No, su propio régimen y después termina siendo una dictadura terrible coordinada por otro cerdo que es terrible. De ahí también su imagen de eh, está, siempre la he relacionado. pareciera que estuviera hablando de Iván Duque, sino Yo que, siempre he no, relacionado su caricatura que le causó a su merced tantas polémicas y sí, 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 tantos, sí. hasta, bueno, denuncias, amenazas, de todo lo habido y por haber. Eh, siempre, yo desde que la vi hace años pensé en eso, ¿no? En Orwell, en la representación del cerdo como el Ajá. dictador, como el autoritarista, ¿no? Y también en la forma frecuente de que los grandes caricaturistas, yo arranqué diciendo que es Matador, uno de los, probablemente el más influyente hoy en Colombia, el más
conocido, y en América Latina es uno de los grandes. Pero pensaba también, por ejemplo, en el conflicto que tuvo Clint, el gran caricaturista colombiano, con López Michelsen, que fue pues clásico, o a propósito de Quino, que estuvo exiliado, que tuvo todos los problemas. Es decir, el humor siempre enfrentado por su gran peligro simbólico y discursivo, ¿no? Es decir, representa lo que se me decía ahorita, cuando se baja a alguien del pedestal y se le puede caricaturizar, pues representa un peligro para el poder bestial. En ese mismo sentido, el libro me parece que tiene otra forma de entender, o bueno, la misma tiende a entenderse por ese lado también, ¿no? El peligro que representa la amistad, ¿no? El peligro que representa la lealtad y cuidar, digamos, esos valores que están por encima de los valores de cambio, ¿no? De los valores económicos, de Claro, estos peligros que nos acechan siempre, ¿no? Y más viviendo en esta época y en este modelo, ¿no? perfecto. Es que mire en este momento, ¿qué representa la minga indígena? Muchos de estos valores que están en estos libros provienen de saberes ancestrales de los indígenas. Y nosotros en este país, o en muchos países, los indígenas son tratados como ciudadanos de segunda y tercera. Y realmente el conocimiento que tienen de la naturaleza no lo tenemos nosotros eh, mínimamente, y nosotros nos creemos más inteligentes. Entonces yo creo que es una forma de reivindicar el hecho de volver a la naturaleza como tal, sino que nosotros tenemos una economía tremendamente depredadora de todo nuestro entorno. Así es. Ahí yo volvería, me hizo pensar en otra parte del libro del primero, de Baba YouTube, como encuentran la forma de salvar, es por un libro ancestral justamente, ¿no? La Ajá, manera que encuentran ellos de salvar a Sim. Eh, en ese sentido, y volviendo también, yo hablé ahorita de Nicanor Parra, bueno, y Nicanor Parra era uno de los que decía que el género supremo para él era la pantomima, precisamente, ¿no? Por lo terriblemente pues, subversivo que resulta para una figura de poder, que se le parodia y que se le burla. Pero en otra entrevista con Andrés Sarmiento, él decía que el libro Babayu todavía también nacido de un verso de Gabriela Mistral, que habla de las sonrisas, que muchas veces no son de felicidad, sino de una forma de llorar con bondad, que ajá. es probablemente, no sé, una forma de definir este, un actuar bastante normal en un caricaturista, ¿no? Eso ya es un lugar común. Hace parodias y hace críticas y hace burlas, pero realmente hay una gran tragedia ahí detrás, ¿no? Claro, Eh, yo quisiera, un poco para cerrar también, preguntarle, a Martín le preguntaba a su merced en la entrevista que por qué enfrentar tanto eh, a un movimiento, a una corriente política, en este caso pues la derecha que representa el uribismo. Yo le quisiera preguntar, ¿por qué volver hacia el público infantil que, que no está tan atento, ¿no? Que tiene otras preocupaciones, ¿no? ¿Por qué volver en este momento de su vida, hace unos años, hace 4 años, cuando empezaron a publicar con Enrique Rojo? Y por qué seguir haciéndolo. Yo estaba pensando en una entrevista que hace poquito de Fernando Vallejo, y él decía, le preguntaban, Mario Hursig le preguntaba que por una obra de teatro que no se conoce mucho de Fernando Vallejo, que se llama Tomás y las abejas, y entonces le dice que si él nunca quiso reeditar ese libro. Entonces Fernando Vallejo le contesta, pues que no, que en este mundo hiperglobalizado de tecnologías, de celulares, de todo, pues a quién le iba a importar las pobres abejas de Metterlink y bueno, etcétera. Entonces esa pregunta se la traslado a usted. ¿Por qué volver sobre la naturaleza, además de todo lo que ya nos ha dicho, y a darles importancia para el público infantil? yo creería que es por la esperanza de tener una visión mejor de este mundo hacia el futuro. Yo creo que no nos podemos dejar arrebatar
ese tipo de, de visualización de un mundo mejor. Porque si ya nos quitan eso, hermano, apague y vámonos porque ya nos morimos. Entonces siempre hay que pensar y hay que trabajar para que el mundo de mañana sea mejor. Para nosotros en lo poco que nos queda, pero ya para nuestros nietos, para nuestros hijos, que vean un mundo mejor. Yo creo que para eso hay que luchar, para eso hay que votar bien, para eso hay que estar preocupado de lo que pasa en el mundo, de los otros, de ser solidarios. Yo creo que el capitalismo nos convirtió en personas muy individuales, en el éxito propio, no pensar en los demás. Y yo creo que es al contrario. El tejido de la humanidad se forma todos unidos. Pero yo creo que es la esperanza. Yo hablaba con alguien en estos días y lo que hizo este gobierno con, en referente al tema de la paz es que nos quitó la esperanza de tener una paz imperfecta, pero nos está brindando una guerra perfecta. Un país lleno de muertos, de masacres, de un país dantesco. Pero eso es lo único que nos queda, la esperanza. Y no nos podemos dejarla arrebatar, incluso de la muerte. Bueno, muchas gracias. Yo creo que yo estoy de acuerdo con eso. Es la última escapatoria, la esperanza, Sí. la creación, la esperanza de la posibilidad de crear. Ajá. En este caso, la esperanza Tengo, efectivamente es lo último que se pierde. Pero tengo una vaina ahorita que usted mostró la carátula de Cine Noa, un guiño a James Simons de Kiss, fue esta parte de los ojos de Cine Noa. Y ese fue el primer boceto que salió y ese fue el que se quedó. De porque claro, Kiss. sí, claro. El oso de anteojos, que además el oso de anteojos tiene esa forma bien Exacto. extraña de tenerla. Eso, muchas gracias por esa no, seguramente muchos no la captamos o muchos sí, pero gracias por eso. Matador, muchas gracias por toda la conversación. Efectivamente nos quedaremos acá hablando mucho rato, pero no tenemos todo el espacio. Entonces nada más que agradecerle muchísimo por habernos regalado estos minutos. Yo sé que es un poco frecuente hablar de libros para niños en este caso, pero precisamente por eso nos resulta tan interesante conversar con usted. Hermano, Pues muchas porque gracias. yo sé que no es digamos, lo más frecuente. Vuelvo y digo. Pero es una de las cosas más bonitas. Muchas gracias, Matador. Sí, claro que sí. Así nos resulta a nosotros y agradecemos mucho por su aporte, por sus libros, por sus ilustraciones y por todo. Entonces, nada más que agradecerle otra vez. Le mandan muchos saludos por acá. Está la gente de Facebook escribiendo. Leo algunos comentarios y con eso cerramos. Entonces, lo que dice, bueno, gracias, Matador. Qué valioso que desde la ilustración se hable a las nuevas generaciones de la conciencia social y de la preservación del territorio. Felicidades en esta iniciativa de construir de una construcción ciudadana para el futuro. Saludos, genial espacio, maravilloso Matador. Necesitamos muchos Noah. Bueno, en general, Jorge Morcote es un amigo que lo manda a saludar muy especialmente. Le mandó hoy esta caricatura que le hizo alguna vez. Muchas gracias. Un gran saludo de parte de él, también es caricaturista. Por acá lo saludan. Matador, excelentes libros apenas para la generación que está creciendo, dice Javier Albarracín. Bueno, muchas gracias, Matador. Esperamos vernos pronto, charlar pronto y muchos éxitos en todo. Un gran Listo, mi abrazo. hermano. Un saludo a Camil, que siempre es la que me trae estas vainas y me encanta. Y Camila está hermano, por ahí detrás de bambalinas exacto. escuchándonos. Para vos un abrazo, la gente panamericana y a la gente que estuvo acompañándonos en este programa. No, Matador, muchísimas gracias. Un honor y un gusto. Listo, papá. Un abrazo, pues. Bien, muchas gracias. Chao. Chao. Hola, no te vayas. Chao.